¿Sabías que una de las amistades de Rivers y Ari soltó la bomba? Y no en una entrevista, no en un comunicado, sino en cámara, tranquilita, mientras veía un meme. Estaban reunidas en casa de Rivers cuando bajó a la cocina a buscar unas cervezas. Lo que se consiguió no era precisamente cerveza. Y Rivers y Ari siguen sin decir nada oficialmente. Y hoy vamos a hablar sobre el Rivari, Ari Gameplays y Rivers, dos de las streamers más grandes de México, cuyo ship ha tomado gran fuerza en la comunidad durante 2024 y 2025, intensificándose con momentos compartidos en eventos y transmisiones, con contenido que no para de aparecer en TikTok e Instagram, hasta la actualidad. Y hoy vamos a recorrer todo, desde México, España y hasta París, desde las pijamadas hasta qué dijo la gente que realmente las conoce. Y cuando digo de verdad, me refiero a esas personas que han estado ahí, literalmente ahí. Mi nombre es Gaby, si aún no me conoces, y sin mucho preámbulo, comencemos. ¡Ay, chisme, chisme, chisme! Contexto rápido para quien llega nuevo. Rivers, Sammy Rivera, streamer mexicana de Monterrey, participó por primera vez en la velada del año en su tercera edición en el 2023. Peleó contra Marina la Rivers, la española, y perdió ese combate. Ese mismo día la pusieron en un segundo combate contra Mayichi, y ese sí lo ganó. O sea, la mujer perdió y ganó en la misma noche, y aún así se fue de ahí con la cabeza en alto. Eso ya dice bastante de quién es Rivers. Ahora regresa para la velada 6, el 25 de julio en Sevilla, donde se enfrentará a Rorro en el evento principal femenino México contra España otra vez. Y ya que hablamos de la velada 6, hay algo que quiero que noten porque a mí me parece muy simbólico. En esta edición también van a pelear Alondriza y Angie Velasco. Si están en la comunidad saben perfectamente quiénes son y saben que Alondriza y su novia Ray son una de las parejas más queridas y visibles dentro de la comunidad lésbica en redes. Y su rival en el ring, Angie Velasco, una de las youtubers más grandes de Argentina, con más de 5 millones de suscriptores, abiertamente de la comunidad y conocida por no tener filtro para absolutamente nada. Y eso, como van a ver más adelante, es información importante. Tres figuras que además dieron su opinión sobre el Rivari, cada una desde su perspectiva. Y justamente sobre eso les voy a contar más adelante. Así que esta velada 6 viene cargada y la comunidad, por si alguien tenía dudas, va ganando. Y hablando de la velada, aquí es donde quiero que escuchen esto, porque cuando le preguntaron a Molly que quién cree que va a estar en la esquina con Rivers para la pelea, dijo esto. Todos sabemos que si alguien va a estar en esa esquina, va a ser Ari. Y si le dan permiso a otra persona, va a ser Ama. O sea, todos lo sabemos qué es lo que va a pasar. Obviamente, son las que tienen que estar ahí. Y no me voy a ofender porque sé que son sus mejores amigas. O sea, no, tienen que estar ahí, bebé. Por favor, son las que tienen que estar ahí. Y Produ, ay, no sean tampoco pendejas ya, se hacen las muy estúpidas. En serio, ya, por favor. Ya, no sean pendejas tampoco. Por favor, no se tapen los ojos, no se venden, no sean estúpidas. Ya pasó eso, ya fue. ¿Cómo que no mamen? Ya, o sea, les aseguro que ni estaba ahí en el evento. Pero creo que está... Sí. Ajá, caen mal. Dos veces dijo, todos sabemos. No dijo, yo creo, yo me lo imagino, sino todos sabemos. Y Molly no es cualquier persona, es alguien que está adentro. Y cuando alguien de adentro habla así, con esa calma, es porque no tiene nada que ocultar. Pero volvamos a España, para la presentación oficial del evento. Rivers fue obvio, pero lo que la cámara capturó es lo que nadie pudo ignorar. Ari estaba ahí, en España, en la presentación de la velada, con un conjunto coordinado con el de Rivers. Y con el nombre de Rivers bordado en su ropa, no en un parche discreto, el nombre de Rivers en las nalgas de Ari. Eso se decide, eso se planea. Alguien dijo, oye, ¿qué vas a usar? Yo sé leerlo. Y tú también. Porque lo de España no fue de la nada. Para entender lo que está pasando hoy, hay que ver todo lo que pasó antes. Y la comunidad fue a los archivos, armó la línea del tiempo y lo que encontraron dice mucho más de lo que cualquiera esperaba. Ari dijo que quería ir a Japón y Rivers la llevó. Cada vez que Ari sacaba algo de su proyecto musical como Aria Bella, Rivers la sorprendía con algo especial. En su cumpleaños, Rivers le decoró toda su casa y cuando Ari mencionó que le gustaban las canciones de Sin Bandera, Rivers compró las entradas para el concierto, para Ari, para sus papás y para ella, los cuatro juntos. Rivers nos invitó a mis papás y a mí a ver a Sin Bandera, que a mí me gusta mucho y aparte, oigan,
les voy a decir esto porque yo me emocioné mucho. Yo alguna vez le dije a Rivers de que a mí me gusta mucho Sin Bandera, hay unas canciones que me recuerdan mucho a cuando yo estaba chiquita y hay una canción en específico que siempre me acuerda a mi papá. Entonces luego ya un día me dijo como, vamos a ir a Sin Bandera, y yo me emocioné un montón porque se acordó que yo le había dicho eso. Ese último detalle me parece importante porque no compró solo 2 entradas, compró para ellas y para los papás de Ari. Eso no lo hace una amiga cualquiera. Eso lo hace alguien que está construyendo algo con esa familia. Alguien que quiere que esos papás la conozcan de otra manera. Y luego está el viaje a París. Rivers le regaló un viaje a Ari a París por su cumpleaños. No un detalle, no una cena. Un viaje a París, a la ciudad del amor. Y Ari lo mencionó ella misma en directo. ¡Qué sorpresa! Oigan, es que Rivers me invitó a París de cumpleaños. Bro, no conozco allá, no conozco. Estoy súper feliz, estoy de verdad súper feliz. Pero bueno, ya internet está repleto de Ari y Rivers en París. De hecho, ya Rivers subió el blog, así que si no lo han visto, vayan a verlo. Así que no hay forma de decir que esto fue rumor. Y en París se ve que la pasaron de maravilla. Vida de lujo, conocer la Torre Eiffel, ir a Disney y bueno, y así muchas cosas. La verdad que si ese era el sueño de Ari, Rivers se lo cumplió. Y bien que lo cumplió. París, París, mueve así, mueve así. París, París, mueve así, mueve así. Callecitas de Montmartre, tu perfume y un croissant. Tú bailando entre las mesas, yo soñando un poco más. Dice bonjour, cerquita, se me enreda el corazón. Una vuelta, 2 risitas, ya perdimos la razón. Y para rematar, hay una foto circulando en redes de Ari usando un collar con una R. Una R en el cuello de Ari, sin explicación, sin caption que lo aclare, solo ahí, visible para quien quisiera verlo. Ari trae la inicial de la tía de Rivers en el collar. Ya creo que la R ¿Qué mamá? porque ¿Qué la mamá? de Rivers se llama Rosario. Esta niña. Si cierran los Ay, ojos es una doña A. Chayo. No sean pendejos. Yo creo que a Ari le encanta la película de Norte. Resistente, porque ella ha resistido muchas cosas. Sí, sí. La R de Es una nueva Reputa. canción, Resiliencia. Es la R de Rocío. Y luego está algo que Rivers dijo en un stream hace poco, que antes su vida no tenía color y que ahora gracias a Ari su vida tiene mucho color. Antes de ser feliz, güey, todos mis tazas eran grises, todos mis platos grises, todo gris, beige, negro, todo, güey. Ahora soy feliz y hay un poco de color. Robado de la casa de enfrente, pero está aquí. Sí, ahora tengo color, güey. Yo no sé cómo clasifica eso la gente, pero yo sí sé cómo clasificarlo. Para un segundo. Acabas de ver cómo se miran Ari y Rivers y en algún lugar de tu pecho dijiste, ¡qué lindo! Quiero que me pase. No te voy a juzgar. Yo sé que todas quieren. Pero escúchame. Eso que sientes viendo el Ribari, esa conexión inevitable, ese hilo rojo que atrae a una hacia la otra, existe en la vida real. Y hay un lugar donde encontrarlo. Se llama Zoe, la app diseñada solo para mujeres, lesbianas, bisexuales y queer. Y no importa que estás buscando una pareja o simplemente una amiga que te entienda de verdad, aquí la encuentras. Lo mejor, nadie te puede escribir si no hubo match. Solo cuando las dos se dan like, se abre el chat, sin acosadores, sin mensajes raros, solo conexiones reales con personas que de verdad quieren conocerte. Y la distancia la pones tú. Búscala cerca, porque tu naranja completa, aquí no buscamos mitades, puede estar más cerca de lo que crees. O ponle 0 límites si sientes que tu hilo rojo está al otro lado del charco. Las dos opciones son válidas. Perfiles verificados, modo privado si estás en tu proceso. Y con Premium ves quién ya te dio like y conectas sin fronteras. Descárgala gratis en la App Store o Google Play. Link en la descripción. Pareja, amistad, la persona de tu vida, no lo sabrás hasta que lo intentes. Prueba Zoe. Ahora viene lo que a mí me parece lo más honesto de toda esta historia. Porque una cosa son los gestos y los viajes, que ya de por sí dicen mucho. Pero otra cosa muy diferente son esas horas de cámara en vivo.
es decir, en stream, sin guión, sin edición, donde la verdad se cuela sola sin que nadie la invite. Pero antes de los directos, hay algo que quiero que tengan en cuenta como contexto para todo lo que van a ver. Rivers y Ari dicen ser vecinas, casas separadas, y sin embargo entran a la casa de la otra como si fuera la propia, sin avisar, sin llamar, como quien llega a su casa. Eso no es lo que hacen dos vecinas, eso es lo que hacen dos personas que comparten una vida. Y en los últimos meses lo que la comunidad capturó semana a semana no es un momento aislado, fue una historia que fue escalando cada vez que se juntaron frente a una cámara. Aquí empieza todo, de noche en casa en pijama. Esto no es contenido de colaboración, donde dos creadoras se juntan a grabar algo. Esto es cotidianidad. Dos personas completamente cómodas la una con la otra sin necesidad de performar nada para la cámara. Y sobre este directo quiero que escuchen lo que dijo Ama, la hermana de Ari. Me estaban preguntando, explícanos este final. El de la amiga cómo es. Entonces ya les digo, no, pues es que es de que pues ella es streamer, luego hacen un stream de pijamada, luego son hochis lesbianas y el stream se hace muy viral. Y decía, no mames, es basado en la vida real, ok. Le digo, sí, mujer, casos de la vida real. Ay, pero por eso se estaban riendo. Por eso que le checan la boca y todo. Sí, no mames, aparte se hace dentista, la amiga, ¿no? Ojalá. Recibe un título de dentista en corto. Sí, sí, solamente por ese directo. No mames. Me dio mucha risa, chat, que me salió el clip de la Molly diciéndole a River, ay, ya quisieras tú checarme el hocico. Se mamó. Ay, no, qué risa. La hermana de Ari hablando de Ari, riéndose sin incomodidad, sin intentar bajarle el tono a nada, porque para Ama esto tampoco necesita explicación. Pero si la primera pijamada ya había dicho mucho, la segunda llegó justo en San Valentín. Eligieron pasar esa fecha así, sin más explicación que esa. Podemos hacer algo más divertido, más San Valentín, de que juntadita de teta o algo No así. mames, no tengo. Ah, de las mías. Allá para qué. Y luego De me verdad, o puse- sea, ¿ves un agujero? Y me encanta meterme. ¿Ves un puto agujero? Y yo entro. Silencio gay. Rivers cocinándole el pastel de cumpleaños a Ari con sus propias manos. No le mandó nada, no le encargó nada, le cocinó ella misma. Aquí Molly vio un clip y bueno, ustedes saben cómo es ella tuvo que soltar lo que sentía. ¿Vieron el video ya donde está de Rivers ya sale agarrándole la cintura a Ari? No, ya, o sea, es que ya yo no tengo duda. ¿Ya? Me voy a hacer como que me voy a sorprender cuando me digan, tu puta madre, oye. Eso ya es lesbianismo puro. Cuando me digan, les voy a decir, ¡ay! ¿En serio? ¡Oh! No. Ay, bebés. Pues felicidades. Me encanta. No me lo esperaba. De verdad, o sea... Molly ya está ensayando para fingir sorpresa. Y nosotros también. Y luego llegó el partido de Chivas. Estaban preparando todo para recibir a sus amigos, cocinando, acomodando todo, y en medio de ese momento tan normal y tan cotidiano, se les escapó algo que la comunidad capturó de inmediato. La reunión es en nuestra casa. Nuestra casa. Nuestra casa es la puta sensación para ver el partido de Chivas contra Rayados, güey. No, Pero no como quieras, entendí. siempre que juega Chivas, la gente quiere venir. Siempre. Nuestra, puta madre, mi puta casa, cabrón. Yo por ser buen pedo, porque somos las hosts las dos. ¿A poco Ari tiene casa? Sí, pero no la hemos hablado, por eso nunca estamos ahí. Mi casa está súper bonita, arreglada. No entiendo más bien por qué nunca hacemos nada allá. ¿Ustedes piensan que sería justo yo tener comida en mi refrigerador? Sí, siempre vengo y como aquí. O sea, literalmente... Pero comemos aquí porque no hay comida en tu refrigerador. No, como aquí porque tú te quisiste hacer cargo de mí. Tú dijiste, yo te cocino. Un picnic con flores, detallitos que alguien planeó con cuidado para que el momento fuera bonito. Y aquí hay algo que la comunidad captó y que a mí me parece de lo más revelador de todos los directos. Se notaron momentos de tensión, de esos que no se planean ni se guionizan. Ari en más de un momento mostró algo que se pareció mucho a celos. Y los celos no se mercadean, los celos se sienten. ¿Qué es lo más raro que han tenido que firmar? Mira, había ganado... Una chichi. ¿Cuándo firmaste una chichi? Hace mucho.
Esa para mí es la prueba más honesta de todas, porque todo lo demás se puede argumentar como contenido, como estrategia, como juegos para la cámara, pero una reacción de celos en vivo, sin edición, en medio de un picnic, eso no lo ensaya nadie. Y el más reciente de los directos ya se mueven en grupo, ya tienen sus planes de A4, ya funcionan en comunidad. Y en este directo de Rivers hace un comentario sobre la suegra, refiriéndose a la mamá de Ari y de Ama. Mi suegra es... Sí. No, está culero, güey. Ajá, sí, porque ¿Tatas? luego le van a decir cosas a mi mamá y me va a poner muy triste. Y Ama, la hermana de Ari que estaba ahí, no lo corrigió. La hermana de Ari escucha a Rivers llamar suegra a su mamá y sin mover un músculo, porque no había nada que corregir. ¿Qué les parece si por cada 100 subs nos damos un beso de 4? ¿Qué te pasa? No me vuelvo a abrir el coro de ustedes. No, sí. Váyanse a la verga. Sí, ábrete. ¡Diablos, señorita! Ya huevo se quiere besar ya. Algo de privacidad. ¿Te quieres morir? No, está horrible, ya chole. Está mejor del pendejo. Ah, ok, yo tengo otra. En el uno es, ¿qué están viendo, cabrones? ¡Ah, chica! Ese nunca lo he escuchado. Y lo más reciente de todos, y digo reciente hasta el momento en el que estoy grabando, porque esto no para. Rivers publicó en sus redes que subió a bañarse, y cuando volvió, escuchen bien, Ari le escondió huevos de Pascua por toda la casa. Eso no sé, miren, a mí me huele. Es que yo respiro aire. Respiro aire como de colores. Rosita, anaranjado. Estoy respirando como que respiro un aire como que me está llegando el aire. Me está llegando. ¿Saben hace cuántos perros años no buscaba huevos de Pascua? Loco, yo me fui a bañar, regresé. Bueno, Ari me había mandado un mensaje, me dijo, no bajes, pon música. Y yo... ¿Qué? Mira, yo no pregunto, yo hago caso. Yo lo aprendí con mi mamá. Yo me salí de bañar, güey, puse música, me esperé, no sé qué chingado estaba pasando. Y bajo, y me pusieron a buscar huevitos de Pascua, güey, por toda la puta casa. Me estresé, güey, casi me ardo. No encontraba el último, güey. Y no había pistas. No había pistas, entonces me la estaba pelando. Y me puse a buscar por toda la puta casa los pinches huevitos. Y nada, me gustó buscar huevitos. Y aparte venían con un regalo dentro. No sabía, la verdad es que no es como que les dice así. Todo lo que vimos ahorita lo hemos observado desde afuera. Viajes, directos, gestos, publicaciones, todo real, todo verificable. Pero ahora vamos adentro, porque las personas que rodean el Ribari llevan tiempo sin poder callarse del todo. Y lo que dijeron cada uno a su manera forma un cuadro que ya no deja mucho espacio para otra interpretación. Quiero que escuchen este clip de Molly con mucha atención, porque es importante entender cuándo lo dijo. Lo dijo cuando todavía había pareja de por medio, cuando Juan todavía estaba y producción todavía estaba. En ese momento, Molly dijo: ¿Ustedes creen que en un futuro Ari y Rivers salgan? Yo siento que sí, que ambas van a dejar a sus parejas y que van a terminar siendo pareja. Yo sé que eso va a pasar. O van a querer tener una relación poliamorosa y van a estar saliendo los cuatro. Pero Juan y producción no van a tener contacto físico ni a nada, solo van a ser Ari y Rivers. Cuando lo dijo, mucha gente lo tomó como especulación de amiga emocionada. Pero ahora que Juan no está y producción no está, hay que volver a escuchar este clip y preguntarse, ¿Molly especulaba? ¿O simplemente estaba describiendo lo que ya veía desde adentro mucho antes de que nadie más lo notara? ¿Qué creen ustedes? Luego está Alondriza. Como ya les dije, también va a estar en la velada 6. Y cuando le preguntaron sobre el Ribari, dijo que así empezaron Ray y ella. No lo comparó con una amistad bonita ni con una colaboración. Lo comparó con el inicio de su propia historia de amor. Viniendo de donde viene, eso pesa diferente. Me preguntó por Ribari. Tengo más que una sola opinión de Ribari. Así empezamos yo y Ray. Y míranos ahora. Yo no sé qué está pasando ahí. No lo sé, yo no me meto ahí, pero así empezamos, mira, yo y esta cabrona que está por acá. No sé, cada situación es distinta, cada personalidad es distinta, pero así como están Ari y Rivers en este momento, así empezamos yo y esta hermosa chica. Yo no sé, el tiempo nos dirá.
Aquí lo único que nos puede decir no es ni ellas tan siquiera, es el tiempo. Así que tengan paciencia, chicas. Yo sé que es difícil, yo sé que es complicado y que se desesperan, pero paciencia. Ustedes la tuvieron que tener con nosotras y creo que el tiempo ha hablado bastante, ¿no? Y Rai no dijo ni una palabra, pero a su vez lo dijo todo. ¿Sabes algo de Ribari? Y en la comunidad ese lenguaje se entiende perfectamente, no necesita traducción. Y entonces Angie Velasco apareció en el stream de Rivers y Ari, la misma Angie que según la comunidad fue quien logró que Alondrisa y Rai se dieran su primer beso en vivo. Así que cuando llegó a ese stream, nadie se sorprendió de las preguntas que hizo. Véanlas ustedes mismos. Rivers, ¿quién fue la última persona que besaste? Oye, aparte, según ella, se va a vengar y pregunta algo. O sea, ni siquiera se le ocurrió una ¿sí, pregunta. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, Rivers! Pues mira, ¿con quién fue la última persona con la que te besaste, Rivers? ¿Una vez besaron a una chica? Yo ya he respondido que sí. Y yo no he perdido, entonces no tengo que contestar nada. La verga la risa, güey. ¿Rubias o morochas? Entonces, morochas. No. Yo creo que rubias. Porque aquí no hay papas. Como en el otro juego. ¿Por qué se callan, güey? Pinche morras incómodas a la verga, hablen. Dejaste sin palabras. Mira, Angie, te hice un regalo de mi stream. ¿Y este rubor rojo? No sabía que era tan fuerte. Te hice un regalo, Angie. Llegué. Vamos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Ustedes? Bien, también. Están calladitas, güey. Me pone nerviosa cuando se quedan calladas. No, no estamos calladas. Es que le estaba... ¿Sabes lo que me regaló Rivers? Ari. Rivers, ¿sabes lo que me regaló? No sabe hablar, no sabe hablar, no sabe hablar. Rivers, ¿sabes lo que me regaló Ari? ¿Qué? Un corazón hecho papel. Te voy a matar. A las dos. ¡Ah, chinga! ¿Por qué a mí? Ok, si sale pollo, Angie tiene que hablar Si en sale mexicano, lo huevo. que está el directo. Ok. Vale. Si sale huevo, tienen que decir a la última persona que besaron. Si sale pollo, aparte porque si sale huevo, güey. Sí. Me puse nerviosa. ¿Alguna vez estuviste con un vecino o vecina? ¿Rivers, culo o tetas? Si se despiertan y están en el cuarto de la otra, ¿qué harían primero? Suena la pista caliente y ella baja hasta el suelo. Te está rebotando en cámara lenta, tú lo mueves duro, pierdo la cuenta. Te estás en la disco, puro problema, pero qué rico se siente el dilema. Teta, 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 la mueve y el mundo se aprieta. Teta, 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 teta. O sea, Angie sin anestesia como siempre, y lo más gracioso de todo es que la comunidad ya lo sabe, lo que hace Angie cuando se le mete algo en la cabeza, y Rivers y Ari también lo saben. Así que la pregunta no es si Angie va a intentarlo, la pregunta es si esta vez lo va a lograr nuevamente en un en vivo. Después está Nezumi, y aquí es donde conectamos lo que les comenté al inicio del video. Nezumi estaba en casa de Rivers, bajó las escaleras a buscar unas cervezas y lo que se encontró en esa cocina lo contó a cámara, así de la nada, mientras veía un meme. Lo soltó como quien predice el clima, porque para la gente que está adentro, ya esto es normal. ¿Cómo despido a mi mejor amigo? There's a man. What has he got? If not himself. Yo en la casa de Rivers bajando por una chela What is y me las encuentro en la cocina. a man? What has he got?
Y yo diciendo, ¿cómo la guía llegó hasta acá? ¿Qué pasó? Y el último clip que les quiero mostrar es Molly otra vez, después de ver los directos de la pijamada, porque en este clip Molly hace algo que ninguna de las otras hizo. Ella solo mete la teoría del mercadeo, la sostiene un momento y después se ríe de sí misma sin poder evitarlo. No sé, bebé. Yo no me meto a la boca de mis amigas. Se pasan de verga esas dos, ¿eh? Pero mira, lo que sea que lleguen a hacer, qué padre. Yo las amo, son mis amigas, a las dos las quiero muchísimo. Y si sí llegase a ser que sea cierto o no, yo las voy a apoyar y voy a ser la persona más feliz del mundo gritando en cada stream que juegue con ellas arriba las lesbianas. Pero pues no sé, bebé, manifestemos, o sea, nada más alimentan nuestra esquizofrenia. Yo creo que Ari y River lo están haciendo solo por marketing, porque saben que eso es lo que está ahorita sonando, saben que es lo de hoy, saben que la gente muere por saber qué está pasando. Y pues las viejas saben lo que es las redes sociales y el morbo, bebés. ¿Se acuerdan del principio? Arranqué con alguien que bajaba las escaleras a buscar unas cervezas. Y lo que encontró no era precisamente cervezas. Pues bien, después de todo lo que vimos hoy, el nombre bordado de Rivers en las nalgas de Ari, el collar de una R que Ari usa sin dar explicaciones, París, los huevitos de Pascuas, los celos, Rivers llamando suegra a una mamá de alguien, posiblemente dos casas, pero quizás son vecinas, pero quizás no. Alondriza comparando el Ribari con su propia relación, Rai sin decir nada pero a la vez lo dijo todo, y sumando obviamente a Molly y Nezumi. La pregunta es, ¿qué tan bonito debe ser vivir algo así mientras el mundo entero ya lo está leyendo? Y ese ritmo es de ellas, ese silencio es de ellas. Pero lo que Molly dijo al final me parece que lo resume mejor de lo que yo podría hacerlo. Y no sé, o sea, me dará mucha risa si llegase a ser en serio que estas dos viejas andan. No risa de burlarme de ellas, sino risa por la gente que se la pasa todo el puto rato emparejando a hombres que no tienen nada que ver en la vida de Ari, pero a huevo quieren que esté con un puto hombre porque quieren hablar y criticarla a huevo con lo que sea, y resulta que al final se imaginan que termine con una mujer. Su puta madre. Y bueno, mis amores, espero que les haya encantado este video, ya poniéndonos al día con el Ribari. Ahora quiero leerles, que me dejen en los comentarios, que siempre les estoy leyendo, qué les parece a ustedes. ¿Todavía eres team mercadeo o ya cruzaste al otro lado? Y si llegaste hasta el final, déjame por ahí un emoji, por favor, de pollito. Quiero un pollito. Y si no me consigues un pollito, pues no sé, déjame un corazoncito amarillo. Pollito o corazoncito amarillo, pues ya ustedes ven ahí que me deja. Porque ¿saben algo? Me encanta saber quiénes llegan hasta el final. Y bueno, mis melones, no olviden dejar su lindo like, activen la campanita en todos para que YouTube siempre les notifique. Recuerden que estamos reaccionando. Gaby, ¿dónde? ¿Qué pasó? Porque ya no reaccionas. Sí reacciono, lo hago muy seguido, pero aquí. No olviden seguirme en mis redes para que no se pierdan de nada, porque por ahí también estoy avisando cuando estoy en directo. Y en este momento el algoritmo de YouTube te está dejando este video acorde a tus gustos y preferencias. Si ya lo viste, no importa, lo vuelves a ver. Y si no lo has visto, ¿qué esperas? Sin más, te mando un beso enorme, un fuerte apapacho. Si estás cumpliendo años, feliz cumpleaños. Chau, chau. Se te quiere.